Bienvenidos al culto de oración de la Iglesia Aposento Alto. Bienvenidos a este tiempo importante, ese tiempo de unión de la Iglesia, donde vamos a estar haciendo esta batalla espiritual, como hablábamos las semanas anteriores. Y lo vamos a hacer orando, lo vamos a hacer compartiendo la palabra, lo vamos a hacer en la unidad que tenemos todos juntos. Por lo que, dando gracias a Dios por los días que estamos experimentando, donde, como hablamos el domingo, estamos recibiendo esa gracia primero que nace del amor de Dios a través de Cristo, y también estamos nosotros obrando y viviendo conforme ese amor sincero que tenemos hacia el Padre, poniendo también nuestra vida para la evangelización del mundo. Llegamos este miércoles al medio de la semana, donde vamos a continuar profundizando en este mensaje y vamos a acudir también a hacer un poco de fórum, profundizar, extender y hacer movimiento de la palabra. Pero antes vamos a orar todos juntos. Padre, queremos darte toda gloria y toda honra por cuanto ni un pelo de nuestra cabeza se cae sin tu consentimiento, y eso quiere decir que podemos estar tranquilos de que todo está bajo tu control. Podemos agradecerte por todas las circunstancias, porque todas ellas obran para bien y hacia la evangelización del mundo, y tú nos has llamado como partícipes. Te damos gracias por el amor que tú, Padre, has derramado en nosotros. Gracias, Padre, porque ese amor también podemos no solamente reflejarlo hacia ti, sino también hacia el campo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias. Primero vamos a leer en Juan capítulo 9. Después estaremos acudiendo a otros textos, pero ahora nos vamos a quedar en Juan capítulo 9 y vamos a ver donde, a partir del versículo 13, realmente al principio del capítulo, versículo 1 del capítulo 9 de Juan, tenemos a ese ciego de nacimiento que Jesús cura. Y cuando Jesús sana a este hombre, los fariseos y los principales que había en aquel lugar se ven muy, digamos que exaltados, porque estaba sanando en día de reposo. Y todos sabéis las restricciones y la importancia que había para ellos, para esos religiosos, ese día de reposo, lo que se podía, no se podía hacer, cosas que de hecho hoy siguen estando vigentes en el pueblo judío en los áreas sobre todo más ortodoxas, donde intentan seguir con un gran celo todos los aspectos de la ley en todo su esplendor, en toda su extensión, y ellos pues querían reflejar la perfección del cumplimiento de la ley, y ellos se ven muy afectados por esto. Dice el versículo 13 que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había recibido la vista. Dice el hombre: me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Y otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Vemos la parte donde algunos tenían esa duda: ¿cómo es posible que alguien esté haciendo milagros y sea un pecador, sea alguien que no viene de parte de Dios? Y del lado contrario, esas personas que decían claramente: no puede hacer ese tipo de sanidades en día de reposo, porque es imposible. Jesús, siempre que le van con este tema, él siempre responde de una forma contundente, explicando el valor del día de reposo, el valor de la ley y cuál es su lugar en todo el cumplimiento, ¿no? Como él dice, él vino para cumplir. Y cuando hablamos de cumplir, no solamente dice de someterse, sino de dar sentido y finalidad a toda esa ley. Y eso es un poco ese punto en el que nosotros nos encontramos del legalismo. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Qué es lo que tú tienes que realizar con tus obras para poder llegar a ser justo delante de Dios? ¿Cómo nosotros tenemos que utilizar nuestro esfuerzo, nuestro tiempo? ¿Qué hacer y qué no hacer? Y el mundo nos encontramos donde la gente le da una importancia muy grande al cómo emplear
la vida de uno, no siempre, pero a veces ocurre, y en el mundo evangélico y en el mundo cristiano también sucede esto. ¿Qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? ¿Qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido? Pero nosotros, en vez de estar poniendo nuestro énfasis en la obra, en lo que hacer, tenemos que poner nuestro énfasis en otros aspectos diferentes. Aquí vemos ese corazón de aquellos judíos que veían cómo había que cumplir los aspectos relevantes de la ley. Es esa religiosidad en la que se encontraban. La religiosidad que nosotros en la conclusión del domingo estábamos diciendo, ¿cómo es posible que por ser y por, digamos que estar conforme al molde de la religiosidad no puedan sanar a esa persona? Y Jesús hizo lo que había que hacer, dar una respuesta a aquel que está sufriendo. No entendían ni los aspectos de la vida religiosa, no entendían cómo de verdad tenían que aplicarlos, y cuando vieron finalmente a Jesucristo, no supieron entender correctamente cuál era el valor de Cristo. Vivir encorsetados en leyes, en normas, en tradiciones, es un mal consejo, porque te aparta de lo que de verdad es importante. Te aparta de que de verdad hay personas que están sufriendo y que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Hay personas que de verdad sufren y necesitan recibir este mensaje. Y lo que a veces hacen, y en vez de experimentar y disfrutar el Evangelio, lo que se hace muchas veces es echar un montón de tierra por encima, porque hay que respetar, hay que hacer, hay que conseguir, hay que ser, hay que decir, hay que hablar como, y siempre estamos hablando de otras cosas que no son el Evangelio. Y muchas veces en las iglesias ocurre esto. La tradición es más importante. Hay que hacer esto y lo otro porque siempre se ha hecho así, en vez de experimentar y disfrutar de verdad el mensaje de Cristo. Por lo que en nuestra vida lo que tenemos que hacer es experimentar esto. Lo importante del mensaje del Evangelio, más allá que lo que yo he establecido, lo que se ha establecido en la historia de alguna forma. Lo que nosotros hacemos muchas veces con la religiosidad es convertirnos en personas tan estrictas a veces de lo que hay que hacer, en el sentido de que nuestras obligaciones o lo que hemos estipulado, lo que tiene que ser, en vez de verdad hacer lo que Dios está buscando. Ponemos tierra cuando nosotros de verdad tendríamos que estar liberándonos y pudiendo experimentar este Evangelio de una forma real y completa. Esa religiosidad que unos tenían no servía para tener una relación con Dios. Y nosotros lo que tenemos que buscar es la realidad de tener esa relación con Dios de una forma directa. Hablamos mucho el domingo sobre esto, por lo que tampoco nos extendemos, pero al final tenemos que llegar a la conclusión de que lo que Dios quiere es estar contigo, es restaurar tu vida, es que tú puedas experimentar y disfrutar de tu relación de Emmanuel. Los aspectos de la tradición del hombre, del ser humano, que a veces son rígidos, o son viejos, o son imperfectos, tienen que estar a un segundo plano. Tenemos que vivir dentro de esta gracia conforme la palabra. Y conforme la palabra, también tenemos que vivir cuando nosotros estamos hablando de ese legalismo en cuanto a qué tenemos que hacer para encontrar la salvación. Si nosotros acudimos a Romanos capítulo 3, Pablo lo explica de una forma muy sencilla. A partir del versículo 21, llegando, vamos a leer hasta el 25, la primera parte, Pablo lo va a explicar genial. Dice el apóstol Pablo, dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esa justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero, por su gracia, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto todos los pecados. Y bueno, vamos a cortar aquí porque da pena parar en algún momento en este
capítulo de Romanos, pero hay que hacerlo en algún lugar, así que lo vamos a hacer aquí para perdón, ver este tipo de comentarios que el apóstol Pablo hace. Hay otros tantos que hacen el mismo libro de Romanos. Gálatas aboga muchísimo por la gracia y habla sobre esto, pero ¿qué es lo importante? Pablo en estos versículos empieza, digamos, a construir esa gran tesis de la gracia que él quiere realizar en la carta, en su exposición, recordando ese 1.17 de Romanos, donde dice que el justo por la fe vivirá. Y es ese justo el que lo es únicamente porque Dios lo justifica. Porque Dios toma a Cristo, lo lleva a la cruz, lo presenta como ese sacrificio vivo, ese sacrificio por todos, y en esa muerte en la cruz, pagando por los pecados, los míos son justificados. Por lo tanto, no es un aspecto mío y personal. Realmente lo que estamos viendo aquí es la gracia absoluta de Dios. Y esta gracia absoluta es la que tenemos nosotros que experimentar y disfrutar todos los días. No es una cuestión de mis actos o de mi merecimiento o de cuán blanca es mi vida o cuán fiel yo soy a lo que tengo que hacer. Ahí unimos el legalismo y la religiosidad, cuando de verdad tenemos que disfrutar de la gracia, que es entender que yo no puedo ganar nada para conseguir la salvación. Pablo también lo menciona en Romanos, en algún otro lado, de que no hay justo ni aun uno. Recordamos todos ese versículo, de que nuestras obras son como trapos de inmundicia, dice Isaías, y que no hay nada que nosotros podamos realizar u ofrecer a Dios como un sacrificio, porque Dios, el único sacrificio que acepta es el perfecto de Jesucristo. Así Él lo tenía preparado desde el comienzo, así Dios lo ejecutó hace 2000 años y sigue siendo vigente y lo será hasta el fin de los tiempos. Vigente que la salvación es un regalo que Dios nos da y que recibimos por fe. Y cuando hablamos de fe y hablamos de gracia, ya no hablamos de merecimientos, ni hablamos de esfuerzo, ni hablamos de conseguir. Hablamos de recibir, de aceptar ese regalo. Por lo tanto, no hay nada que podamos hacer en este sentido. Como dice aquí el versículo 22, la justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen sin ninguna distinción. Y Pablo menciona, no a los que están bajo la circuncisión, es decir, al pueblo judío, la salvación es por fe, y al pueblo que no es judío, el gentil, la salvación es por fe. Igual para unos que para otros, porque es un plan universal, es un plan absoluto, para todo el mundo por igual. Por lo que no hay que hacer distinción de unos y otros en cuanto a aspectos de etnia o de pertenencia al pueblo. En el caso del pueblo judío entonces, porque todas las personas somos iguales. Y ahí Pablo está trayendo una perspectiva antropológica muy importante, ya que se creían tan especiales que eran como diferentes al resto, pero realmente no lo son. No lo son. Que haya habido digamos que una elección especial a ese pueblo es una cosa, pero en cuanto al problema de Génesis 3 y a cómo restaurar Génesis 3 a través de la gracia de Jesucristo, todas las personas son iguales. Da igual que seas del lugar en el que seas, todos tenemos que pasar por lo mismo. No importa en nuestro caso de dónde vengamos, dónde hayamos nacido, cuál es nuestra capacidad económica. Da igual si tú eres segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta generación de creyentes, o si eres el primero de tu familia. En este caso, todos estamos bajo la misma ley, con el mismo problema, necesitando la misma respuesta, que es gracia. Y la gracia la recibimos aquellos que tenemos fe. Por lo tanto, no debería existir el legalismo en nuestras iglesias. Cuidado con lo que haces, cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que piensas, cuidando a dónde vas, siempre con el cuidado. Pero no con el cuidado de no tuerzas tu relación con Dios, no te despistes, no pierdas tiempo, no te dañes, sino con el cuidado porque puedes perder la salvación. Y hay iglesias que predican de esta forma, de una forma abierta totalmente.
lo que tú haces puede costarte la salvación. Si cometes un error, si tienes un momento de meter la pata de alguna forma, etcétera, etcétera, tú vas a ir al infierno si mueres. Y ese miedo existe, no hay seguridad de la salvación, porque al final yo soy el que tengo que siempre estar en lo correcto. Y como yo soy, al final no es gracia, es parte de mi merecimiento. Por lo que desechemos todo pensamiento en este aspecto y experimentemos de que somos sellados, como dice la palabra, por el Espíritu Santo en el momento en el que la fe es real y está depositada en Jesucristo. La fe depositada en Jesucristo. Pero hay gente que no le es suficiente. Hay gente que quiere más. No, hablamos mucho de ese misticismo en el que hay mucha gente que quiere más. Porque la gracia no es suficiente. Porque Cristo no lo es todo. Porque hace falta algo más que la fe. Porque a veces decimos que la vida cristiana es muy aburrida. O porque el subidón de adrenalina al sentir o a ver cosas espirituales o místicas es muy grande y genera también una especie como de, entre comillas, adicción, o porque parece que si no hay obras grandiosas de la obra del Espíritu Santo es como que, no, estamos muertos. Y hay gente que vive de esta forma. Y yo quiero traer un versículo, lo encontramos en Hechos capítulo 8, del 18 al 23, dice que mientras que estaban en Samaria haciendo muchas obras y evidencias de la labor del Espíritu Santo, dice que Simón, al ver que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Y luego dice Pedro: que tu dinero perezca contigo, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone al haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Y luego dice: rueguen al Señor por mí, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Y después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Me gusta ese texto, este último versículo es muy, muy importante. A mí me encanta porque muestra el antes y el después. Podemos ver, un poquito imaginarnos cómo Pedro y Juan iban preocupados a Samaria intentando encontrar respuesta, pero a lo que sucedía, y cuando la hallan, el camino de vuelta es un camino donde ellos ya predican en los propios poblados samaritanos. Pero no estamos en eso, estamos en Simón. ¿Por qué Simón quería ese tipo de poder? Simón quería el poder. Simón quería tener esa magia de que cuando él tocaba a alguien o imponía las manos, él recibía el Espíritu Santo. ¿Cuántos tengo que pagar para tener este poder? ¿Cuánto tengo que daros? Su perspectiva es esa. Quiero tener poder, quiero tener fama. Incluso no sabríamos si de verdad él estaría quizá está vendiendo, ¿no? ese tipo de servicios. Yo quiero tener eso, pero realmente los discípulos lo veían de otra forma. Esto es un acto de gracia y de obra del Espíritu Santo. No es algo que tú puedas vender, comprar, tener, recibir o simplemente utilizar como si fuera un show, un espectáculo o algo así. No es el ego, que es el problema muchas veces del misticismo, es el ego. Yo tengo poder, yo soy capaz. El clásico vídeo de Cash Luna donde es esa línea de poder, donde nadie puede pasar esa línea y acercarse a mí. Y los pastores que se van intentando acercar se caen y empiezan a tambalearse. ¿Dónde está realmente el verdadero sentido que nos encontramos en la Biblia? Ahora todo es un show,
todo es una muestra del poder y la capacidad del apóstol, del profeta o de quien sea. Todos buscan simplemente el que les diga o que hagan o sentir. No importa ni el evangelio, no importa la palabra, no importa restaurar las vidas, solo quieren ver un show. Y ganan muchísimo dinero, porque la gente necesita ese tipo de cosas. Y cuando salen llenas, pero a las horas o al día pues ya están vacías otra vez. Y este misticismo insano, incorrecto, pues tiene estos problemas, los cuales nosotros tenemos que saber ver. Y en vez de disfrutar de ese misticismo, tenemos que entender la verdadera obra del Espíritu Santo, la cual puede estar entre nosotros, capacitarnos, realizar actos asombrosos que jamás fuéramos a pensar y entender y estar abiertos a que eso ocurra. Y estar viendo cómo Dios de verdad está moviendo el campo y se mueven las circunstancias. Y entender de que no soy yo ni mis sentimientos los que de verdad son importantes y marcan mi camino y mi pensar y mi hacer, sino que es obedecer la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, que es poder convertirme en ese hijo que experimenta Emmanuel 24 horas. Es disfrutar simplemente de lo que Dios me da. Por lo que ese misticismo que busca ese tipo de cosas tiene que echarse a un lado para que la gente empiece a buscar a Dios a través de la palabra, que vaya a experimentar la voluntad de Dios a través del campo y la predicación del Evangelio, y de esa forma que puedan ver cómo el Espíritu Santo obra en esa dirección. Y esa obra es buena y es agradable y es perfecta. Por lo que vamos a dejar a un lado esa religiosidad, legalismo y misticismo, y vamos a disfrutar del mensaje del Evangelio. Vamos a disfrutar que Jesús es el Cristo. Vamos a orar brevemente, porque estoy viendo a través de la cámara del teléfono que se me está llenando la memoria y solamente me permite 2 minutos más de grabación, por lo que vamos a orar de una forma breve y nos despediremos hasta que volvamos a estar unidos, algunos el sábado y otros el domingo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en nombre de Jesucristo por ese amor el cual tú evidenciaste a través de Cristo en la cruz. Gracias, Padre, porque ese amor que reside en nosotros es el que podemos nosotros devolver en el campo. Queremos amarte sinceramente, queremos amar al campo sinceramente y queremos vivir a través de ese amor. Que podamos estar muy atentos a ese legalismo, religiosidad y misticismo que se adentra en las iglesias y en nuestra vida. Muchas veces, como Satanás también utiliza ese tipo de expresiones tan incorrectas muchas veces para separarnos del verdadero evangelio, y que podamos estar aferrados de verdad a ese mensaje, que Jesús es el Cristo, el mensaje de la gracia, de la fe y de la libertad, que trabajando en nosotros nos convierte en esos obreros y discípulos que obran conforme el corazón, el plan y la determinación de Dios. Oramos, Padre, para que podamos disfrutar de Emmanuel 24 horas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.